Buenos días. Continuando con las presentaciones de esófago, vamos a ver que en la presentación anterior hablamos de esofagitis por ingesta de cáustico. Decirle de esta parte que habíamos dicho que normalmente le ponen cosas llamativas, así como ven ahí, con fuego, muy colorido, para no llamar la atención o para llamarle la atención al adulto de que son cosas nocivas. Sin embargo, en muchas casas compran tanto limpiadores de inodoro, limpiadores de estufa, limpiadores de piso, y muchas veces las madres no tienen la precaución de ponerla en un sitio cerrado. Y hemos visto muchos casos de accidente en lo que el niño ingiere el tóxico, incluso pilas que pueden perforar el intestino. Y en el caso de que haya una quemadura mayor con una quemadura severa con perforación de esófago, incluso hay que hacer muchas veces, tanto en el niño como en el adulto, una sustitución del esófago por un asa intestinal. Entonces, son situaciones mayores en las que se pierde lo que son la capacidad de los esfínteres, tanto esofágico inferior como esofágico superior. Son áreas, yo diría, del cuerpo muy complejas. Hay yo digo que el cuerpo, y todos lo sabemos, el ser humano está perfectamente hecho. Y hay áreas que son mucho más complejas que otras. Para que esos esfínteres cierren y abren, eso es una complejidad tremenda. De hecho, cuando pierden su capacidad es muy difícil recobrarla cuando es una pérdida ya total. Si es una hipotonía o por un mal hábito, pues pudiera nuevamente tonificarse con medicación y con buena alimentación. Pero he tenido pacientes que tienen incontinencia fecal, que por lo regular con la cirugía le va peor. A veces comiendo alimentos que son sólidos pudieran manejar un poco la situación de las evacuaciones, y luego de una cirugía llegan diciéndome: doctora, estoy peor que antes de la cirugía. O sea, ahora tengo que andar con pamper, tengo que andar con algún apósito ahí o algo que sostenga las heces fecales, porque cuando están blandas se salen. Entonces son situaciones muy difíciles. Por ejemplo, hay jóvenes, mujeres que permiten, hablando en condiciones de pacientes hasta heterosexuales, que tienen la práctica de tener sexo anal, porque somos adultos, un grupo de adultos, para mantener su virginidad. Eso quizá lo hacían antes, no sé si ahora todavía muchas niñas se escudan en eso, o simplemente porque sienten placer por esa vía. Por ejemplo, tuve un caso de una joven de 28 años que me llega por cólicos, tenía trastorno del patrón evacuatorio, pues decidimos hacerle una colonoscopia. ¿Qué pasa? Que mientras más inflaba aire, más sacaba del mismo recto. Y al final no se pudo hacer la colonoscopia porque el esfínter estaba completamente incompetente. Cuando fue a la consulta luego del estudio, le pregunté que si tenía ese tipo de relaciones, y me dijo que no, pero que habían intentado hacerle la colonoscopia hacía 2 años y que no pudieron, igual no pudieron. Solo se escudó. Yo vi que estaba mintiendo porque ignoró mi mirada, se escapó, y no hay forma de que una persona de 28 años tenga incompetencia del esfínter. Si ya una persona de edad avanzada, vamos a hablar 65, 70 años, que muchas veces encuentro pacientes hasta con 80 años que tienen su esfínter completamente tonificado. Se sabe que en medicina 2 y 2 no son 4, pero a menos que haya una práctica constante de algo que entre, porque las heces fecales se hicieron para salir perfectamente, no importa el volumen, se puede lastimar, cortarse, pueden salirle lesiones como plicomas, hemorroides, perdón, y ya luego lo que queda ahí se llama ciplicoma o colgajo mucocutáneo, y perfectamente pudiera pasar. Pero cuando se pierde la tonicidad del esfínter, normalmente en personas tan jóvenes, es porque han tenido prácticas sexuales por lo regular, por esa vía. Entonces, eso, un poquito de aclaración. Decirle que que ya quizás se lo mencioné,
que eso, por ejemplo, la exposición a la sustancia cáustica, ya sean alcalinas o ácidas, pueden terminar en lo que es un cáncer de esófago, ya sea de células escamosas, como es el epidermoide, o un adenocarcinoma. Entonces, como dicen, lo mejor del dado es no jugarlo. Y cuando se intenta alguna situación o alguna cosa de esa, ya sea por chantaje, como una joven que me llegó porque quería chantajear el novio, ella quiso chantajearlo primero buscando otra pareja. No lo consiguió, consiguió que el joven se fuera de la casa, y cuando eso pasó, ella lo chantajeó con ácido muriático, echó un poquito en un vaso y lo diluyó, y aún así hubo quemadura grave hasta la segunda porción del duodeno. Estaba todo quemado desde la boca. Llegó con estridor a nivel de cuerdas vocales, al hospital donde llegó, a un hospital militar. Allá le practicaron, estaba haciendo edema de glotis, le practicaron una traqueostomía, pues llegó al centro con una traqueostomía colocada para ponerle en ventilador, y ya luego se le hizo su endoscopía en la primera 24 horas y tenía quemaduras importantes, no había perforación, pero sí hizo una bronquitis, hubo que hacerle una broncoscopía. Entonces, un chantaje pudiera salir caro. Entonces, y eso que es una sustancia que cuando tú la echas al piso es como si se hirviera. Imagínate tú en el tubo digestivo, que no va a hacer. Ella tuvo la suerte de no perforarse y al final, bueno, pudo recuperarse y volver a su casa. Entonces, claro, ya con tratamiento de psiquiatría y todo eso, y con conocimiento de sus familiares, pero ella dijo que fue un chantaje, que eso no iba a volver a pasar, que de hecho no era necesario el psiquiatra, pero de todo modo hay que poner siempre, llamar a un psiquiatra en una situación con intento autolítico o intento suicida, ya sea por chantaje, ya sea por lo que sea, pues no es una cabeza que no anda bien, esa es la realidad. Entonces, ahora vamos a continuar con el próximo tema, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? No es más que un conjunto de, como veremos en la diapositiva siguiente, ¿verdad? Es un conjunto de síntomas o lesiones del esófago que están causados por un retorno del contenido gástrico gastroduodenal hacia el esófago. En este caso hablaríamos de contenido, por ejemplo, si es del estómago es ácido clorhídrico, si es del duodeno es la bilis. Entonces recuerden que el esófago no es más que un tubo de paso y que sus defensas o su mucosa no está preparada para recibir sustancias o secreciones que son agresoras. De hecho, el estómago, para poder mantener su viabilidad o mantenerse sano fisiológicamente, tiene que cada 5 días se restaura nuevamente la mucosa. Hay una sustitución de la mucosa cada 5 días porque el propio ácido puede digerir, tiene la capacidad de digerir, pero fisiológicamente está hecho así, para que regenere mucosa cada 5 días, para que no haya una autolisis del propio estómago. Entonces, ustedes van a ver que son secreciones agresivas para una cavidad para la que no está preparada para ese tipo de secreciones. Incluso la bilis está hecha para el duodeno, es muy igual irritante. Cuando entremos al estómago vamos a ver que se puede producir una gastritis alcalina por reflujo de bilis hacia el estómago y así sucesivamente, del estómago hacia el esófago, y igual puede llegar bilis hacia el esófago. Sería igual más irritante. Entonces, continuamos. Vamos a ver, ahí se ve una imagen donde hay un esófago. Yo le voy a mandar un video de una endoscopía normal, donde la línea Z, ustedes van a ver que la línea Z coge todo este margen, la línea Z sería esta línea blanca, o sea, la mucosa esofágica es un poco así blanquecina, y la línea Z iría circunscrita como si fuera un zigzag
o puede ser redondeada completamente en todo el margen del esófago. Ustedes ven que aquí esa línea Z se pierde y hay una pérdida ahí de la continuidad de la mucosa, y eso que se ve ahí dentro del esófago, eso es fibrina, porque se producen, pudieran ser desde ulceraciones hasta erosiones, y luego eso es un tejido cicatricial, esa parte blanca. Ahí en esa área pudiera descartarse por el mismo reflujo un esófago de Barrett a segmento corto. Cuando hablamos de Barrett, no es más que el cambio de epitelio. Este epitelio es escamoso por un epitelio columnar, que es el del estómago, como un mecanismo de defensa. Sin embargo, aunque es un cambio que se da como un mecanismo de defensa, pudiera predisponer a un adenocarcinoma. Eso cuando lleguemos a esa parte. Ustedes ven que aquí se ve irregular, eso es por la irritación que produce el ácido. Igual ahí son los pliegues longitudinales que vienen del fondo gástrico, y ven un esófago completamente abierto. El esófago muchas veces uno tiene que, no cuando hay acalasia, porque cuando hay acalasia está cerrado con hipertonía, pero por lo regular cuando uno llega al esfínter esofágico inferior, al cardias, lo encuentra completamente cerrado, y muchas veces hay que empujar un poquito el endoscopio para poder pasar. Sin forzar, claro, pero sí cerrado, no abierto completamente como se ve esto, o sea que hay un reflujo constante que va a producir una serie de situaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, hay un reflujo que es fisiológico, que es por relajación transitoria del esfínter esofágico inferior o cardias. El esófago tiene una barrera de protección, pero es muy limitada con relación a la barrera que tiene el estómago y que tiene el duodeno. Existen barreras, lo que es una barrera antirreflujo que mencionamos en la presentación anterior, que está constituida por tres funciones básicamente, o por tres estructuras básicamente, perdón, que son el esfínter esofágico inferior, el cual va a manejar una presión muy fuerte, una presión alta para mantener el esfínter esofágico inferior cerrado. Recuerden que el esfínter esofágico inferior o cardia está hecho de músculo liso y mantiene una tonicidad de 10 a 25 milímetros de mercurio para mantenerse cerrado. El segundo son los pilares del diafragma, que mantienen sujeto ahí el diafragma, y el ligamento freno esofágico que mencionamos en la presentación anterior. Entonces, la enfermedad por reflujo es muy compleja, ya que es multifactorial. Son varios mecanismos lo que permiten que ocurra la enfermedad por reflujo. El daño va a depender de cuánto dure el reflujo y de qué tanto episodio de reflujo se produzcan. Se habla de que no se exceden más de 50 episodios de reflujo por 24 horas, pero tienen que ser de duración corta, porque si esa duración se prolonga, pues comienza entonces la lesión, ya se vuelven patológicos. Y sin ser nocturnos, estos no lesionan la mucosa esofágica. Incluso el paciente muchas veces tiene reflujo. De hecho, lo que son fisiológicos, el paciente no se da cuenta porque son muy transitorios. Cuando son patológicos van a exceder el número, la duración, y ocurren tanto en el día como en la noche, como presentamos aquí. Entonces,
El grado de daño va a depender de cuánto dure el reflujo, de la resistencia de la mucosa a este ácido, ¿verdad? Fisiológicamente ocurre lo que es una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que ya mencionamos. Esa relajación transitoria, ya hablamos de que pueden ser 50 en el día, no en la noche. Sin embargo, en las que son ya patológicas, que son las que duran más y ocurren con más frecuencia, el 80% se debe a esa relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Por lo que en el tratamiento actual de la enfermedad por reflujo va destinado o va apuntando a lo que es mejorar o frenar lo que es esa relajación transitoria del esfínter. Entonces, dependiendo de qué tanto dure, va a haber lesiones leves o lesiones severas. Ya cuando hay lesiones severas, es cuando ya vamos a ver todo lo que son las imágenes que vimos anteriormente, incluso lesiones mucho mayores que pueden llegar hasta el tercio superior, e incluso incluir alteraciones extraesofágicas que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Va a depender también, otra modalidad que se da es motilidad anormal del cuerpo del esófago. Si el cuerpo del esófago no tiene una buena contractilidad o lleva un buen impulso peristáltico, va a producir, al tener el bolo ahí por un impulso, diríamos que motor o de estímulo nervioso, va a relajar el esfínter esofágico inferior y va a permitir que en ese momento pueda ocurrir reflujo. Entonces, eso es otra de las causas que pueden producir reflujo. Otras, siguiendo la vía, vamos a ver que se puede producir un aclaramiento del esófago lento. El aclaramiento no es más que la capacidad del esófago para vaciarse, que tenga una buena capacidad de producir o de secretar bicarbonato. Igual la secreción salivar interviene en esa parte. Recuerden que la saliva va a formar un bolo. Si ese bolo no está bien formado y bien lubricado, pues va a haber un desplazamiento mucho más lento a través del esófago, y ese desplazamiento lento va a permitir que el esfínter esofágico inferior se abra, se mantenga abierto y puede haber aumentar el reflujo. Resistencia, va a depender de la resistencia tisular a los factores, de factores que pudieran ser fisiológicos, ¿verdad? Que son propios del epitelio del esófago, y que su resistencia, su capacidad de resistencia va a permitir que el ácido que llega o la secreción que llegue, ya sea bilis o sea ácido clorhídrico, no ataque o no lesione la mucosa. Estos mecanismos van a permitir que los hidrogeniones, van a bloquear que los hidrogeniones no ataquen las células epiteliales. Los hidrogeniones son los que ayudan a secretar las sustancias ácidas. Entonces, existe lo que son una barrera epitelial, que esta va a segregar moco, agua, iones de bicarbonato y mantener un pH alto a nivel del esófago. Glándulas submucosas, esas glándulas van a producir tanto bicarbonato, agua, moco, factor de crecimiento endotelial, prostaglandina E2. Todas estas sustancias van a permitir que no haya una agresión mayor a nivel del esófago. Entonces, una vez que llega o que hay una relajación del esfínter esofágico inferior, puede ocurrir también que haya un reflejo vagal, que esos reflejos vagal son los que estimulan igual a que haya más relajación del esfínter. Se produce un aumento de la colecistocinina a nivel del estómago, aumenta la producción de ácido, aumenta el reflujo
y eso es lo que llega a situaciones mayores como el esófago de Barrett, que es el asiento para el adenocarcinoma. Entonces, vamos a continuar. Eso un poquito de eso fue explicando un poco de la fisiopatología, que existen varios mecanismos, eso ya lo hablamos. Puede haber una disfunción de la barrera antirreflujo, que la mencionamos, que es el esfínter esofágico inferior, que es el ligamento frenoesofágico, los pilares del diafragma, la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Esto va a ocurrir después de la deglución o de la peristalsis. Estas relajaciones ocurren tanto en pacientes sanos como en pacientes ya que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la distensión gástrica. Importante esa parte. Hay pacientes que tienen, que comen mucho de más, o que tienen un problema, por ejemplo, de vaciado gástrico, como son los pacientes diabéticos, que hacen gastroparesia diabética. Eso es, recuerden que hay un trastorno en la inervación en los pacientes diabéticos, pierden la sensibilidad, y hay un trastorno ahí de la vaso nervorum, que es el vaso que inerva el nervio, y entonces no va a haber una buena impulso eléctrico, y entonces recuerden que la contractilidad, los impulsos eléctricos, esas descargas y esas informaciones motoras no solo van a llegar al corazón, sino que si ustedes hacen un electrocardiograma, tanto del esófago, que se llama manometría, o del estómago, van a ver que hay impulso eléctrico en todo el tubo digestivo, igual que en el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar con este impulso eléctrico? Que va a estar disminuido, y por lo tanto vamos a tener un vaciamiento lento. Esto va a producir liberación de gastrina, que a su vez también de colecistocinina, con mecanismos que inducen a la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Entonces, la gastrina va a estimular, ustedes van a ver que existen lo que son las células parietales u oxínticas, que son las que segregan el ácido clorhídrico y son estimuladas por la gastrina para la producción de más ácido. Motilidad anormal, infectiva del cuerpo del esófago, ya eso lo mencionamos, que es una falla del músculo del cuerpo del esófago, y es otro mecanismo que participa en la producción de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Retraso en el vaciamiento gástrico, que lo habíamos mencionado, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes que hacen comida de manera desordenada, que hacen incluso obesos. Entonces, mantienen un estómago ocupado por mucho tiempo, y por lo regular estos pacientes obesos o tienen enfermedad por reflujo o tienen hernia hiatal, que la vamos a ver próximamente. Menos producción de saliva también es un problema. Si no forma un buen bolo, pues va a haber un desplazamiento lento a través del esófago y sus componentes. Eso es de la saliva. Resistencia epitelial, ya lo mencionamos, la formación de bicarbonato, moco y sustancias que ayudan a proteger el esófago. Dentro de las manifestaciones clínicas, la principal, la número 1, es la pirosis. Como dijimos al principio, que hay términos versus síntomas y signos que ustedes deben saber al dedillo. En este caso tenemos la pirosis. La pirosis es fuego, que es el dolor quemante en el esófago, es el número 1, el síntoma número 1 que refiere el paciente, y lo que le da a uno la posibilidad diagnóstica. Disfagia, que es la dificultad para deglutir. Vamos a ver luego que una de las complicaciones de la enfermedad por reflujo es la estenosis péptica. O sea, ese reflujo que se mantiene constante, va a ulcerar el esófago y va produciendo como si fuera una fibrosis, un anillo cicatricial, y va cerrando el esófago. Y se puede producir entonces disfagia, que es una de las causas de disfagia intraesofágica que mencionamos al principio, cuando estábamos hablando de la disfagia como tema. Dentro de las manifestaciones extraesofágicas tenemos el dolor faríngeo o faringitis,
Llegan muchos pacientes referidos del otorrinolaringólogo por laringitis crónica, por faringitis crónica, y normalmente pudieran estar asociados a reflujo en algunas ocasiones no. Y por lo regular el gastroenterólogo entra en la investigación. Dolor torácico de origen no cardíaco, que este viene siendo la pirosis y la odinofagia, que es el dolor, que es por la misma situación de irritación esofágica. Se puede perder también el esmalte de los dientes, el ácido se lleva, quema, e incluso puede producir ulceraciones que pueden llegar, si el reflujo es mayor. He visto pacientes que tienen úlceras hasta el tercio superior del esófago. Entonces, igual otitis, laringitis, faringitis. Detección del reflujo gastroesofágico, se le hace una pHmetría en 24 horas. Como ustedes ven, se coloca un levín que va a medir el reflujo y va a ver la cantidad de pH que tiene ese reflujo. Recuerden que el ácido, cuando viene del estómago, es un pH muy ácido que puede ir de 1 a 3, y que el esófago por lo regular pues se va a lesionar con una secreción tan ácida. Está la endoscopía. La endoscopía va a permitir ver la mucosa, va a permitir tomar biopsias, manometría esofágica para evaluar la respuesta al tratamiento. La manometría lo que permite ver el impulso eléctrico. Se hace como si fuera un electrocardiograma, como ven ahí, a través de un dispositivo donde se coloca una sonda y el impulso eléctrico se manda a una máquina y se puede medir si hay trastorno de la peristalsis o no. En la etapa del tratamiento de la enfermedad por reflujo vamos a ver que existen varias etapas. En la primera etapa son medidas generales, antirreflujo, como son los antiácidos, están los procinéticos, hay muchos nombres comerciales. Eso lo que va a hacer es que va a producir un aumento de la tonicidad del esfínter para evitar que el ácido suba. Los antiácidos lo que van a hacer es disminuir o inhibir el ácido directamente a nivel de la cavidad gástrica, y cuando se produce reflujo transitorio o un reflujo, pues no irrita el esófago. Igual inhibidores de bomba se utilizan, pero ya dice aquí etapa 2, que son los antagonistas H2-distamina, como es la ranitidina. Eso casi no se usa. Realmente lo que utilizamos más son los inhibidores de bomba de protones, que están en la fase 3, en la etapa 3. Realmente tú puedes ir por etapas, pero si tú decides que el paciente, eso va a depender del paciente. Si un paciente tiene un reflujo muy marcado y viene con mucha sintomatología y hay muchos hallazgos endoscópicos, pues uno va a entrar con lo más efectivo, haciendo quizá una combinación de todo, porque antes de llegar a la cirugía, que no menciona ahí, cambiar el hábito alimenticio es fundamental. O sea, si el paciente es obeso, hay que mandarlo a bajar de peso. Si toma, por ejemplo, café, que relaja el esfínter esofágico inferior, si toma, hay que cambiar el hábito de vida. Si toma café, alcohol, tabaco, que son irritantes de la mucosa gástrica, pues hay que quitarlo. Bajar de peso, poner una dieta sin cítricos, sin picante, sin agrio. Y sí, recomendar 5 a 6 comidas pequeñas al día, o sea, desayuno, almuerzo, cena, comida suave, sin grasa, sin picante, sin cítrico, normalmente. Y ya luego el paciente pasaría a una etapa 4, que sería ya la cirugía antirreflujo. Eso es cuando ya sí hay instalado un esófago de Barrett o que el paciente no responde a la terapia de mejorar su estilo de vida, medicamentos. Entonces pasa a una etapa de cirugía. Normalmente los pacientes con la parte de gastroenterología y con la parte de manejo, muy pocos van a cirugía.